política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Me da muchísimo gusto, la verdad, que esté con nosotros hoy la doctora Leticia Bonifaz. La doctora Leticia Bonifaz, conocidísima, es una gran abogada mexicana. Ella fue directora durante un tiempo de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, entre muchas otras cosas. Colaboró con el gobierno de la Ciudad de México durante un tiempo. Fue directora de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy es integrante de la Convención de Naciones Unidas para luchar, para impedir, para bloquear, ya nos corregirá cuál es el verbo correcto, para frenar todo tipo de discriminación en contra de las mujeres, de la CEDAW, que es el organismo, es la Convención de Naciones Unidas específicamente destinado a eso. Es representante por parte de México, fue postulada por parte de México, entiendo, pero sobre todo fue postulada por sus méritos y fue elegida como una de las 22 integrantes, me corregirás, querida Leti, de CEDAW, es decir, a nivel global. Entonces, pues es un honor, es un privilegio y además, la verdad, te quiero mucho, lo digo al aire, querida Leti. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias, Mauricio, por invitarme. Gracias y pues un saludo a nuestro público universitario y a toda la gente que se interesa en estos temas. Leti, cuéntanos primero, me estabas diciendo fuera del aire que a pesar de ser entiendo que son dos latinoamericanas, nada más en CEDAW. ¿Por qué no nos hablas un poco de CEDAW? Y me decías que tú no puedes, por cierto, intervenir sobre asuntos mexicanos porque habría conflicto de interés. Cuéntanos un poco de eso antes de entrar a los temas de fondo. Claro. CEDAW es una convención de Naciones Unidas que se llama así por sus siglas en inglés, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, y nació en 1979 la convención y existe un comité que es el que ve que la convención se cumpla. Okay. Este comité está integrado por 23 expertas. Ahorita somos 22 mujeres y un hombre. El hombre es de Azerbaiyán. Okay. Por lo demás, creo que las reglas son muy claras, que a mí me eligieron pues más de 130 países del mundo. Sí, México presenta mi candidatura, pero efectivamente yo voy a ver asuntos del resto del mundo, pero estoy impedida para opinar y para conocer asuntos de mi propio país. ¿Y cómo le hace a alguien que se siente discriminada, una mujer discriminada, para llegar a CEDAW, Leti? Eso es muy importante, Mauricio. Lo que nosotros vemos en términos generales es cómo van los países en su avance. Okay. Excepcionalmente, hay un protocolo facultativo que permitiría que CEDAW vea asuntos particulares. Okay. Pero en general lo que se hace es que cada 4 años un país muestra cuáles son sus avances en el cumplimiento de la propia convención. Okay. Es decir, si redujo, por ejemplo, el embarazo adolescente, si se amplió la educación a niñas y niños por igual, temas de salud, de trabajo, de educación, de no discriminación en general por estereotipos. La convención tiene 16 artículos y sobre esos 16 artículos se va midiendo el avance que tiene cada país. Okay. Cada país asiste, da un reporte, se sienta en el banquillo, las expertas hacemos preguntas al país, pero también tenemos algo muy importante, Mauricio, que es que las ONGs también opinan y son el contrapeso más importante que tienen los estados para que no hayan cifras que no sean las correctas. ¿Qué ONGs, Leti? Porque hablando desde México, pues ni modo, desde aquí estamos hablando,
¿cuáles son las que pueden tener interlocución con CEDAW? Todas, Mauricio, todas las que tengan que ver con cualquiera de los temas de CEDAW. Hay canales de comunicación en donde, por ejemplo, en el caso mexicano, puede estar Gire, o puede estar el Simón, o puede estar X Justicia, cualquiera que tenga que ver con temas de mujeres y discriminación, o incluso de niñas, niños y adolescentes. Podría la red de la infancia, se van y ellos opinan. Sí, pueden, ¿y son consultados por CEDAW o hay que ir a tocar la puerta, Leti? Normalmente se toca la puerta y dicen, yo tengo estos datos sobre el desarrollo de las mujeres rurales en la Sierra de Oaxaca, y quiero que CEDAW sepa que aquí sigue habiendo una brecha muy grande en relación a lo que quieras, por ejemplo. Entonces, esa ONG oaxaqueña puede ser escuchada cuando CEDAW le pregunta al Estado mexicano en relación a cualquiera de las políticas públicas que tiene que instrumentar. Y normalmente se muestran avances. Cómo estaban mis resultados hace 4 años y cómo estoy ahora, y se va presionando para que ese país mejore. Hay algunos casos en donde hay reiteradamente algunas recomendaciones. En el caso reciente a mí me tocó el Ecuador, y allí se tiene que despenalizar el aborto en ciertas causales mínimas, y el Estado tendrá que cumplir. O sea, es obligatoria la convención, punto. Es derecho convencional, lo que diga CEDAW se tiene que cumplir, ¿es correcto? Así es, por parte de los 3 poderes, porque hay recomendaciones que van al Ejecutivo, hay recomendaciones al Legislativo, al Judicial, e incluso cuando existen por los órganos constitucionales autónomos, pero normalmente la recomendación se divide en los 3 poderes. Oye, Leti, antes de ir a un corte, porque ya estamos cerca de ir a un corte, quizá le podemos pedir a producción después, en postproducción, que nos ayude. ¿Cómo le hago para tocar la puerta como organización no gubernamental o de la sociedad civil de CEDAW? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Normalmente se pone el calendario de sesiones, entonces ya sabes, CEDAW sesiona 3 veces al año, en febrero, en junio y en octubre. Entonces, cuando ya sabes que va a rendir cuentas tu país, allí tú buscas inscribirte. Bueno, los pones, ya nos vamos a un corte, tengo que ir a un corte, pero te voy a suplicar que nos digas después cuál es la dirección electrónica, por lo menos, para poder hacer contacto con CEDAW. Y regresamos para ir al fondo de los temas. ¿Te parece? Hacemos un corte chiquitito, no se vayan, es muy rápido. Estamos con la doctora Leticia Bonifaz hablando de cómo combatir todas las formas de discriminación contra las mujeres en el mundo y obviamente en México. Volvemos ya. Estamos de vuelta con la doctora Leticia Bonifaz, como ya dijimos, integrante de la Convención de las Naciones Unidas para impedir cualquier tipo de discriminación contra las mujeres. Leti, yo veo, déjame entrar a este tema, porque sé que también te ha afectado a ti, de alguna manera, a todas y a todos. Veo un lenguaje de odio en el país cada vez más enquistado. Y cada vez más extendido. Me está preocupando porque percibo que no solamente emana de las redes, aunque de manera muy subrayada está en las redes, sino que ya empieza a correr por todos lados. Hay un lenguaje de odio que, por cierto, está también afectando de una manera muy notoria a las mujeres. ¿Tú lo ves igual? ¿Compartes mi punto de vista? Yo creo que, Mauricio, tenemos que diferenciar el mundo de la virtualidad, en donde en las redes sociales, por supuesto que se aprovecha el tema del anonimato
la existencia de estos bots que se sueltan así, pero lo más delicado es cuando en la calle, cuando en el súper, cuando en el parque, cuando en cualquier espacio público, alguien puede insultar a otro y gritarle y decirle cosas, es como que si no van a tener consecuencias. Y lo más delicado es, sí, hay un lenguaje de odio, pero hay acciones específicas de odio que pueden llevar hasta lesiones y hasta la muerte. Eso es lo delicado. Nosotros no podemos entender por qué siguen subiendo los feminicidios y son crímenes de odio en realidad. Odio a alguien por ser mujer, así de simple. Entonces, cuando CEDAW no ve específicamente temas de violencia, pero se ha tenido que meter a temas de violencia. Para la violencia tenemos una convención específica que es la de Belém do Pará, y se previó también atender casos de violencia, que el máximo es el feminicidio, pero lo más preocupante, Mauricio, es que no se ve que esto vaya frenándose, sino al contrario, seguimos en una espiral muy delicada y tenemos que terminar de pensar por qué se sigue dando esto, por qué hay este enojo. Pareciera que hasta cuando las mujeres logran cierta igualdad laboral, hay más enojo. Cuando logran acceder a ciertos espacios que antes estaban reservados a los hombres, hay más enojo, hay mucho coraje, y eso se nota. ¿Y cómo está situado México, Leti, en el concierto mundial? Porque claro, México, lo digo yo, para no comprometerte, pues ha visto incrementados sus niveles de violencia en los últimos años, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno mexicano por tratar de disminuirlo, sigue aumentando. No hace mucho tuvimos una conversación, por ejemplo, con Eduardo Guerrero, que sabe un montón sobre estos temas del crimen organizado, la violencia, en fin, y está muy extendido, Leti, y un Estado de Derecho en México, pues francamente disminuido frente al tamaño del problema que está enfrentando. ¿Cómo está en esta materia que tú ves en particular México respecto al resto del mundo? Yo creo que la pandemia mostró, Mauricio, que la presencia de toda esta violencia, no solo en el espacio público, sino también la violencia doméstica, se vio como una experiencia y no hubo un solo país del mundo, independientemente de su grado de desarrollo, que no lo experimentara. La diferencia es cuál es la reacción del gobierno. Si tú denuncias, ¿qué pasa? Y aquí si denuncias, a veces no pasa nada en la mayoría de las ocasiones, y en cambio, si denunciaste en Noruega o en Finlandia o en Suiza o en Australia, pues algo va a pasar. Yo me acuerdo, Leti, que uno de los lemas, de las consignas de las feministas del 68 en París, era queremos al Estado en la cama, refiriéndose a que la violencia intrafamiliar, la violencia que ejercían los hombres protegidos por la intimidad de la casa, pues propiciaba en una enorme impunidad. Entonces decían, lo queremos en la cama, que nos cuide en todos lados. Exacto, Mauricio, porque siempre se pensó que el hogar era un tema privado y que lo que sucedía ahí dentro no era competencia del Estado. Exacto. Es más, en México se consideró que puede haber violación entre cónyuges hasta el siglo XXI en una ponencia de la ministra Sánchez Cordero. Pero antes ni siquiera era imaginable que el Estado pudiera ver qué estaba pasando, porque la violencia es entre cónyuges, pero como sabes es el padrastro en relación a la hijastra, a veces es entre hermanos, los tíos, con el tío, el abuelo. La violencia está allí y todos los tipos de violencia. Hay que considerar que no todos son golpes, que hay una violencia psicológica, que hay una violencia económica, que hay una violencia patrimonial. Últimamente se ha hablado ya de la ciberviolencia, tenemos el caso de la ley Olimpia, tenemos también la violencia política, pero no deberíamos estar hablando de que la violencia se sigue extendiendo a todos los espacios, sino más bien estar pensando en que ya estamos a la baja y con un control de esto, pero no lo podemos decir todavía, al menos en toda Latinoamérica y en la mayor parte del mundo.
Oye, Leti, antes de irnos al segundo corte obligado por paso del tiempo, yo quisiera tenerte aquí mucho más tiempo. Te pregunto abiertamente, ¿tenemos Estado suficiente en México para enfrentar estas distintas manifestaciones de violencia? ¿De veras tenemos Estado para proteger a las mujeres del país? Yo lo extendería a América Latina, no solo el caso de México. Desde mi punto de vista, por experiencias directas, existe un pacto patriarcal entre policías, entre ministerios públicos o fiscales, se siguen protegiendo entre ellos, se sigue sin creer el dicho de la mujer, se le sigue revictimizando, se sigue pensando qué culpa tuvo ella para ser víctima, imagínate, sí. Pero en todos los casos creo que lo que no hemos roto es ese pacto patriarcal. ¿Qué es exactamente eso? Si me lo puedes decir en un minuto antes de ir al corte, ¿a qué te refieres con el pacto heteropatriarcal? Pues es algo que se viene repitiendo como en una cuestión aprendida de generaciones, sí. En donde las mujeres estamos en un plano de secundario de subordinación y un grupo normalmente de hombres con ciertos derechos y con poder siente que tiene que reforzar esta estructura y por el contrario las feministas lo que queremos es que eso se rompa. Claro, y para poderlo romper necesitas un aparato de Estado que no solamente tenga una conciencia de género y de protección a la mujer muy internalizada, sino la fuerza suficiente, Leti. La fuerza suficiente, pero antes que la fuerza, Mauricio, el convencimiento de cada quien que las cosas no pueden seguir así. Y que una sociedad igualitaria beneficia a todos y a todas. No es que alguien o solo las mujeres nos beneficiamos con la igualdad. Una sociedad igualitaria beneficia a todas, a todos, a todes. Sobre la igualdad me gustaría hablar en el último de nuestros momentos de conversación. Ahora tenemos que ir a un corte. Vamos a regresar con la doctora Leticia Bonifaz en esta muy importante conversación. No se vayan, es rapidísimo el corte. Volvemos. Estamos de vuelta con la doctora Leticia Bonifaz. Leti, he estado viendo en las últimas semanas, como bien lo anotabas al principio, pues un incremento del lenguaje de odio que, como subrayas, acaba desembocando y retroalimentando las múltiples violencias que se ejercen sobre las mujeres. Pero también he visto este debate sobre la calidad de ser mujer. Me refiero especialmente al odio que despierta a las personas transgénero, especialmente las personas transgénero que deciden ser mujeres y que hay un grupo muy vasto que las desecha, que no las acepta como mujeres. A mí eso me parece verdaderamente terrible. Ya es la peor de las discriminaciones posibles, ¿no? Yo creo que sí, Mauricio, es muy importante seguir poniendo este tema que ha dividido al feminismo. Yo de verdad no creo que podamos discriminar a nadie. Y si hablas de que el concepto mujer es solo biología, podrías pensar que una mujer es solo lo que sus órganos reproductores dicen que es. Sí, bueno. Pero ¿dónde queda la parte psicológica? Una hembra. ¿Dónde queda la parte de la identidad y de cómo se identifica a alguien como hombre o como mujer en este proceso que hoy se entiende perfectamente como que hay un grupo no binario? Sí. Que esto de que definir hombre o mujer tajantemente por la biología, la psicología te dice que hay personas no binarias, por supuesto, y que se van a catalogar como hombres o como mujeres, y por esa razón, cuando nosotros hablamos en términos generales, podemos decir mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, y también podemos decir mujeres transexuales. ¿Por qué no? Tenemos que pensar que son categorías que han sido construidas y desde hace muchísimo tiempo se ha hablado de que el género es una construcción más allá del sexo biológico. Yo me acuerdo. Entonces, discriminar no puede estar en nadie
que represente y busque la igualdad. Yo me acuerdo que este es un debate antiguo, pero ha ido cobrando no solamente una mayor relevancia en la medida en que han ido ganando, qué paradoja, ¿no? Libertades y derechos de la comunidad LGBTI ha venido ganando derechos, libertades, presencia, y al mismo tiempo ha venido una oleada de odio en su contra. Cuando yo trabajaba en el IFE en los años 90, recuerdo el caso de mujeres transexuales que querían tener su credencial como mujeres, y vaya lío jurídico que se armó. ¿Cuál es la posición formal de CEDAW frente a las mujeres que nacieron hombres o que nacieron con órganos masculinos, para decirlo más claramente? Aún en CEDAW hay división. No me digas. No ha habido un posicionamiento ni una votación, pero sabemos, porque platicamos entre nosotras, cómo está este criterio. Yo siento que de toda la discriminación contra la población LGBTI más las siglas que se vayan sumando, cada discriminación es distinta. O sea, lo que pasa por ser lesbiana, por ser gay, por ser intersexual, por ser transexual, cada una tiene sus consecuencias a nivel del trato, pero no debe haber diferencia en función de los derechos, porque los derechos son para todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género. Pero me estás diciendo que en la CEDAW tampoco hay una posición acabada sobre el tema. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, no ha habido un planteamiento específico que haya implicado votación y definición. Sabemos, digo, por la plática entre nosotras, que tenemos posiciones que pueden ser diferenciadas. Yo sé quiénes están en la misma posición que yo, pero no sea, al menos yo llevo un año con 2 sesiones virtuales y una presencial, y al menos durante mi estancia el tema no se ha discutido en ningún caso. Ahora es profundamente contradictorio, Leti. Fíjate, nos acabas de explicar, y lo sabemos, lo vivimos, lo vemos todos los días, este pacto heteropatriarcal que efectivamente establece condiciones diferenciadas para la mujer respecto al hombre, en esta lógica binaria, estrictamente binaria. A mí me resulta difícil de entender que sean las propias mujeres las que no acepten que una persona que ha cambiado de género sea recibida como mujer en un plano, como tú dices, de igualdad, independientemente de su origen biológico. Me parece una contradicción profundísima, es como una doble contradicción, una doble negación, por así decirlo. Sí, Mauricio, yo he tenido ya reuniones, gente que me ha buscado para tratar de darme puntos de vista diferentes a los míos, y yo lo que creo es que se piensa mucho en qué abusos o qué excesos pueden darse por gente, como sucedió en México con la cuestión electoral, donde un grupo de personas, sin ser auténticos transexuales, quieren usar la norma para violarla. Bueno, pero no podemos por esos casos discriminar y garantizar los derechos a las personas transexuales, sean hombres o sean mujeres, y si hay mayor discriminación justo hacia quienes son mujeres. De acuerdo. Entonces, esta paradoja que dices está presente, y se ha dicho que porque nos restan derechos a las mujeres. Pero yo creo que no se trata de que nadie desplace a nadie. No, los derechos son para todos. Todos. Bueno, ¿verdad? Es que si no, no son derechos. La verdad es que es una lástima que el tiempo vuele así, Leti. Es un placer conversar contigo. Te invito públicamente a que vengas a una nueva conversación con nosotros, porque se quedan un montón de temas en el tintero. No sabes cuánto te agradezco, de veras, que hayas venido en esta primera ocasión. Espero que haya una segunda y una tercera. Puestísima, como siempre, Mauricio. Muchísimas gracias. Estuvimos con la doctora Leticia Bonifaz, un placer, y siempre aprendemos mucho de ella. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente conversación. La política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar
conversar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian, ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.